Entonces, miren, chicos, yo tengo aquí este movimiento. Pueden observar, esta vela está aquí dentro de toda esta vela. Por lo tanto, esta vela no se cuenta como de un, o sea, todo esto es un impulso. Estas dos velitas son un solo impulso, pero recuerde que tenemos retrocesos de continuación. O sea, voy a ampliar un poquito más aquí. Ustedes ya saben, anatomía de las velas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, vamos a ver, no quiero, pero tengo aquí el impulso, ¿cierto? ¿Y qué tengo acá? Tengo este retroceso, ¿sí? Y pues obviamente yo entiendo aquí que tengo este movimiento complejo que se desarrolló dentro de esta vela. O sea que esto es lo que decimos, el precio se quedó en rango. Sí, se quedó en rango. No me ha hecho un máximo, ni un mínimo tampoco. Está en rango, por lo tanto, entonces este es, el precio se movió así. Y acá, ¿qué hace el precio? Me hace un retroceso, mírenlo acá, me hace un retroceso, mírenlo acá. ¿Y qué hizo el precio? Pues nada, el precio me hizo un impulso hasta acá, pero digamos que el precio hizo este movimiento hasta el punto que tenemos acá y entonces tenemos impulso, retrocesos, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Pero miren lo que pasa, chicos. ¿Qué hace esta velita? Se lleva la vela anterior, que fue el último mínimo. Se la llevó, muchachos. Mírenla, vean. Miren lo que hace. Pasa por encima del máximo y me hace que el retroceso válido. Giovanni, ¿cómo así? ¿Para qué me sirve esta vaina? Pues este es tu mínimo. Este es tu último, este es tu último mínimo válido. O sea, aquí tenemos un retroceso válido. Este es un retroceso válido porque esta vela se lleva el mínimo anterior, por lo tanto yo tengo un retroceso válido y es de la única forma que yo puedo verificar un cierre de rango. ¿Qué me hizo el precio? Me venía haciendo impulsos, retrocesos, pero empezó a hacer de nuevo aquí impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos para llegar hasta acá. Pero en lo que él llegaba hasta acá, ¿qué me hizo? Me hizo un retroceso válido. Giovanni, entonces esto no eran retrocesos válidos. Claro que no, no eran retrocesos válidos, eran retrocesos de continuidad. Mi último retroceso válido desde aquí hasta acá fue este. Y es este precisamente el que yo quería que se creara para poder identificar yo un cierre de rango. Cuando el precio venga y me tome esta liquidez, boom, y me rompa este mínimo, que fue el que se llevó el mínimo anterior, que era parte de los retrocesos de continuidad sin hacer un retroceso válido. Si este Giovanni, si este se hubiera llevado este mínimo que está aquí y este no existiera, ¿cuál es tu cierre de rango? Pues este pasaría a ser este, porque fue mi último, porque aquí no hubo un retroceso válido. Mi retroceso válido fue aquí cuando se llevó este mínimo anterior, que el precio venía haciéndome impulsos, mínimos, impulsos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, pero no me había hecho un retroceso válido. Para que hubiese un retroceso válido, se tenía que llevar este mínimo y se lo llevó. O se tenía que llevar este mínimo y se lo llevó. Por lo tanto, este es mi retroceso válido. Este fue mi último retroceso y el precio que hizo se lleva el máximo y luego se lleva el mínimo. Cierre de rango. Por eso es que entonces pasa esto y ¡boom! Nos fuimos hasta el infinito y más allá. Giovanni, se cumplió lo que dijiste. ¿Qué dije yo? Usted dijo que no había necesidad que rompiera en un punto estructural, sino que se devolvió de una.
Yo te lo dije, te lo advertí. Te dije, pilas, cuando pilles el cierre de rango, pon tu entrada porque no necesariamente va a venir a romper este punto para luego devolverse. Te lo dije. ¿Qué son los cierres de rango? Vamos a retomar de nuevo qué son los cierres de rango. Los cierres de rango es lo que le da fin a tu impulso, fin a tu... Creo que están más pendientes ustedes de cómo entran y operan en el mercado, de cómo aprender a hacer una buena lectura o una buena interpretación de tu estructura. Si usted aprende a identificar estos primeros pasos dentro de las clases de la academia, usted más adelante va a ver que identificar una entrada no va a ser tan complejo. El precio se mueve por impulsos y retrocesos, ¿cierto? Impulsos y retrocesos. Nosotros aquí tenemos una dirección bajista. Tenemos una dirección bajista. ¿Por qué? Porque el precio está rompiendo estructuras. Yo no estoy hablando de vos, estoy hablando de estructuras, ni siquiera de vos. Vos, no, quiebres de estructura. Estamos rompiendo estructuras mínimas, rompiendo estructuras mínimas, rompiendo estructuras mínimas, rompiendo estructuras mínimas. Eso es lo que está haciendo el precio. Entonces, yo estoy identificando en los cierres de rango, estoy identificando cuándo este impulso terminó, cuándo este impulso terminó. Y para yo saber cuándo este impulso terminó, necesito entender el cierre de rango. Si yo no entiendo el cierre de rango, yo a todo lo que me haga así, le voy a llamar altos y bajos. Higher high, higher low, higher low, higher high, higher high, higher low. Cuando eso no es así. Eso no es así. Los higher high y los higher low se identifican cuando el precio te hace un cierre de rango y se lleva un mínimo, un máximo anterior. Si el precio te hizo esto y se llevó un máximo anterior, tu último máximo que te dejó tu impulso, entonces tú tienes un alto más bajo que el anterior. Entonces ahí podemos estar hablando de esto. Entonces ahora tú tienes un higher high y ahora tienes un higher low, perdón, un higher low y ahora tienes un, un lower low y ya sabes que Giovanni nunca va a decir que esto es un lower low. Tú sabes que Giovanni va a decir que esto es un, Temporal. muy bien, temporal. Jamás vas a escuchar a Giovanni decir que esto es un higher low y menos vas a escucharlo decir que esto es un higher low, que esto es un higher low y que esto es un lower low y que esto es un lower low. Jamás.